Todo comienza con el Avatar, el único capaz de dominar los 4 elementos de las diferentes tribus, manteniendo la armonía, hasta que la Nación del Fuego atacó, por lo que él era el único capaz de detenerlos, pero cuando más lo necesitaban, él desapareció, dejando una guerra entre las tribus Agua y Tierra contra los de Fuego, que duró 100 años. En fin, en la tribu del Agua del Sur, nos presentan a Katara, que junto a su hermano estaban pescando. Ella sí podía dominar el agua, a diferencia de él, cuando de repente cayeron en unos rápidos, a punto de morir aplastados por el hielo, quedando varados, donde Katara enfureció por el machismo de su hermano, rompiendo un iceberg, del cual salió una enorme esfera de hielo, que en su interior había alguien, y parecía vivo, por lo que Katara trató de salvarlo, y así se partió en dos, y algo único sucedió, que hasta los de la Nación del Fuego lo notaron, aceptando que el Avatar había vuelto. Entonces el príncipe Zuko junto a su tío fueron hacia la luz, de donde apareció un calvo niño junto a un enorme bisonte llamado Appa, uno que volaba. Pero Sokka no confiaba en él, hasta que les dejó ver que era un maestro aire, el último que quedaba, y como los vio perdidos, los llevó en Appa mediante el agua, ya que el bisonte estaba cansado, mientras que el príncipe de la Nación del Fuego anhelaba con encontrar al Avatar, cuando Aang comenzó a recordar cómo se congeló, que lo hizo para salvarse de una tormenta en el mar. Luego Katara lo despertó y lo presentó con su tribu, extasiados de encontrar un maestro aire, ya que no se había visto uno en 100 años, por lo que Aang les mostró un poco de lo que hacía, encantando a todos, excepto a Sokka, ya que era el único sin poderes. Por otro lado, el tío de Zuko le enseñaba a controlar el fuego, pero el joven estaba ansioso, ya que el último maestro aire era el Avatar, que debía aprender a vencerlo. En fin, en la tribu Agua, Aang se divertía, sin saber que había una guerra y que Katara era la única de esa tribu que podía controlar el agua, por lo que le ofreció llevarla con un maestro de la tribu norte, ya que él tampoco sabía dominarlo, y así se divirtieron un rato, hasta que encontraron un barco de la Armada de Fuego, donde Aang se acercó demasiado. Entraron en él, y Katara le contó que la guerra llevaba 100 años, dándose cuenta que Aang estuvo congelado por ese tiempo, decepcionándose demasiado, cuando de repente accionaron una trampa, atrayendo el barco del príncipe Zuko, llevándolos directo a su tribu, enfurecidos porque pusieron en peligro a todos, desterrando a Aang del pueblo. Entonces Katara se enojó y quería irse con él, pero Aang le dijo que no dejara a su familia, y así él se fue, que en medio del hielo vio que un barco se dirigía a la aldea, donde todos se preparaban para la batalla, espantados cuando el enorme barco los atacó, y de él bajó el príncipe Zuko, pateando a Sokka, preguntando por el Avatar, amenazándolos, por lo que Sokka trató de detenerlo, cuando Aang llegó y en su lugar lo acomodó, extasiado de ver al Avatar, pero solo era un niño, dejando boquiabiertos a todos, ya que tuvieron todo este tiempo al Avatar frente a ellos. El punto es que Aang aceptó ir con ellos para que no los lastimaran, desanimando a toda la tribu, por lo que los hermanos querían ir a salvarlo. Se despidieron de su abuela y fueron tras Aang, al cual los del fuego encarcelaban, cuando de repente Aang se liberó con un soplar, mientras que Sokka y Katara por fin volaron con Appa, emocionándose demasiado. En cambio el niño esquivaba a todo soldado hasta encontrar con su planeador, pero Zuko lo atrapó, atacándolo sin parar. Pero el niño logró escapar. Bueno, casi, ya que Zuko lo alcanzó y de pilón Appa llegó, que cuando el príncipe lo tiró, tomó fuerza y con un poder inigualable controló el agua, venciéndolos a todos, debilitándose demasiado, y antes de que los del fuego los atacaran, Katara los congeló y volaron del bote, dándoles su merecido, y así los enterraron en el hielo, cuando Aang les admitió que nunca quiso ser el Avatar, que no se sentía capaz de salvar a la Tierra, por lo que la joven le dijo que ellos lo ayudarían a buscar maestros de todos los elementos, y así irían al Templo Aire, cuando nos presentan al comandante Zhao, quien quería saber qué atacó la embarcación del príncipe Zuko. Por otro lado, los tres amigos estaban descansando cuando Katara le contó que los del fuego mataron a todos los del aire, pero Aang no le creía, hasta que llegaron al templo
templo, mientras que Zuko escondía que el avatar estaba vivo, diciendo que había muerto, pero su embarcación lo delató, diciendo que sí lo vieron, el cual le enseñó a sus amigos a jugar balón aire y cada detalle de su viejo hogar. Su viejo maestro Yatsu, que le enseñó todo lo que sabía, extrañándolo. Luego entraron al santuario, que con aire control Aang lo abrió, mientras que a Zuko, el comandante Zhao le dijo que ahora era su misión encontrar al avatar y que no se interpusiera. Cuando Aang y los demás vieron a todos los avatars anteriores, encontrándose con el último de ellos, un maestro fuego llamado Roku, cuando de repente llegó un pequeño lémur que Aang quería de mascota, y Zuko prometió encontrar al avatar antes que Zhao, para que su padre le devolviera su lugar en el trono y al igual que su honor, retando al comandante una batalla. En cambio, Aang se dio cuenta que los de la Nación del Fuego mataron a los del aire, enfureciendo su espíritu, tanto así que toda estatua de alrededor del mundo se iluminó, advirtiendo a la humanidad que el avatar había vuelto, dejando salir su espíritu. Cuando Zuko se enfrentó con el comandante, que con todo su enojo logró vencerlo, le tuvo misericordia y lo dejó en su vergüenza. Por otro lado, Katara tranquilizó a Aang, contándole que igual los del fuego le quitaron a su madre, prometiéndole jamás abandonarlo, aceptando ser el último maestro aire. En fin, se llevaron con ellos a Lemur, nombrándolo Momo. Cuando el príncipe Zuko, su tío le contó que era imposible encontrar al avatar, ya que igual estaba perdido junto a sus amigos, llegando a una isla donde Aang quería montar un enorme pez, divirtiéndose hasta que llegó un enorme ser y de pilón le secuestraron un grupo de mujeres guerreras, cuestionándolo si eran espías de la Nación del Fuego. El punto es que Aang reconoció aquel lugar, ya que era el hogar del antiguo avatar Kyoshi, demostrándoles que él era el último de ellos, dejando atónitos a todos, algo que Zuko se enteró. Alimentaron a Aang y lo trataban como un ídolo, no lo dejaban en paz. En cambio Sokka, las guerreras lo pusieron en su lugar por andar de machista, mientras que Katara regañaba a Aang por andar de presumido con las niñas. Por otro lado, Sokka se disculpó con Suki por burlarse de ella, por ser mujeres, pidiéndoles que lo entrenaran, que hasta un vestido le dieron. En cambio, Katara y Aang hicieron las paces cuando el enorme Unagi apareció y trató de comérselos, dejándolo inconsciente, por lo que Katara hizo agua control y lo salvó. Viendo que Zuko apareció, despertó a Aang y le advirtió a los demás. Entonces las guerreras se enfrentaron a ellos, pero Zuko no se dejó, y cuando Aang llegó, de una lo venció, viendo cómo el pueblo se quemaba por su culpa. Pero Katara le dijo que no se preocupara, y así Sokka se despidió de Suki e iban a huir, pero Aang la culpa lo mataba, por lo que montó al Unagi, que con el agua roció a todo el pueblo del fuego, y así se fueron. Ya después llegaron a la ciudad Omashu del Reino Tierra, donde Aang se disfrazó para que no lo reconocieran, que al entrar era un enorme lugar con un excelente sistema de correos, recordando cuando lo visitó hace 100 años, lanzándose desde un tobogán, perdiendo el control, creando caos por la ciudad, por lo que lo llevaron con el rey del lugar, el cual reconoció a Aang. Hasta un festín les dio. Pareció un lunático, pero en realidad sabía que Aang era el avatar, enviándolos como prisioneros, por lo que el niño buscó una forma de escapar, mandando a Momo por Appa, cuando de repente se llevaron a sus amigos, diciéndole que si pasaba los retos, los liberarían, amenazándolos con inmovilizarlos, a menos que encontrara unas llaves, algo que Aang de una encontró, pero el lunático quería que hiciera más tareas, por lo que huyó de un enorme ser que era bueno, como su perro, y en la prueba final se enfrentó contra el rey, que resultó ser un fuerte maestro tierra, que le dio guerra a Aang. Era muy bueno, entonces con mucho aire logró vencerlo, preguntándole al niño si sabía su nombre. Resulta que era su viejo amigo Bumi, feliz de volverlo a ver, aunque estuviese viejo, y así liberó a sus amigos, y le dijo a Aang que debía dominar los 4 elementos para vencer al Señor del Fuego, que se preparara, y así se despidió de él. En su camino escucharon un sonido muy fuerte, viendo a un maestro tierra que huyó de ellos, siguiéndolo hasta un pueblo que era controlado por la Nación del Fuego.
que los tenían en pobreza y miseria, prohibiendo la tierra control, por lo que Haru no podía hacerlo, si no se lo llevarían, contándole a Katara que así le hicieron con su padre, cuando de repente una mina colapsó. Entonces Haru hizo tierra control, salvando a un hombre que por desgracia lo delató, llevándoselo del pueblo. Entonces Katara se sentía culpable. Entonces para salvarlo iban a hacer que los guardias los cacharan y los llevaran directo a él. Al hacerlo, la llevaron hasta un barco, donde un comandante los tenía atrapados. Era un terreno de puro acero, donde encontró a Haru y a su padre, que buscaban sobrevivir a la guerra, enfureciendo a Katara. Entonces les habló a todos para que se rebelaran, pero nadie le hizo caso. En fin, Aang la encontró y la liberó. Pero la joven quería liberar a los demás. Por desgracia, los del fuego vieron a Appa, sospechando que algo pasaba, y justo los amigos planearon sacar carbón para que los maestros tierra hicieran algo, pero no funcionó, ya que no tenían esperanza, hasta que Haru hizo tierra control y motivó a los demás, y así le dieron su merecido a los malos, y se adueñaron del barco, agradeciéndole todo a Katara, a quien el príncipe Zuko encontró su collar. Ya después continuaron su camino, donde encontraron un pueblo quemado, por lo que Aang se sintió culpable, ya que no sabía cómo ser avatar y salvar al mundo. Pero Katara lo animó y de repente llegó un anciano pidiendo su ayuda, ya que a su pueblo un espíritu malvado los atormentaba, que aunque Aang no sabía mucho de eso, aceptó ayudarlos, mientras que el tío Airo lo capturaron, y Aang encaró el espíritu malvado, que destruía todo el lugar, golpeándolo, y se llevó a Sokka, que al perseguirlo, Aang los perdió de vista. Por otro lado, llevaban a Airo a la gran ciudad de Ba Sing Se, que cuando Aang regresó fue como un espíritu, ya que nadie podía verlo ni usar sus poderes, y de la nada un dragón apareció. Era el guía del avatar Roku, que lo llevó con él cuando Airo escapó de los soldados, y Aang llegó a un santuario dedicado a Roku, devolviéndolo a su cuerpo, contándole a Katara que no encontró a Sokka, mientras que el príncipe Zuko liberó a su tío y vencieron a los soldados tierra, que cuando el espíritu volvió, Aang lo tocó, dándose cuenta que era el guardián del bosque, enojado porque lo habían quemado. Entonces Aang habló con él y lo liberó, al igual que a Sokka y a varios, agradeciéndole al avatar por todo, quien quería volver a hablar con Roku, pero tenía que ir a una isla en la Nación del Fuego, por lo que quería irse solo, pero sus amigos lo interrumpieron cuando Zuko llegó y los alcanzó, y de pilón, soldados de la Nación del Fuego los atacaron, pero Aang no se los permitió y los dejaron atrás, al igual que el príncipe Zuko, que al entrar al Templo del Fuego, los monjes los atacaron, excepto uno que los ayudó, que por un pasadizo secreto los llevó a una compuerta que trataron de abrir, pero no funcionaba, así que engañaron a los malos para que lo hicieran, y así Aang logró pasar, que en pleno solsticio logró hablar con Roku, con su espíritu, contándole que un cometa caería y le daría mucho poder al Señor del Fuego, que su deber era detenerlo antes de que fuese muy tarde, que debía controlar los 4 elementos antes de eso. Dicho esto, lo ayudó a escapar del templo, destruyéndolo todo, hirviéndolo en lava. Ya después llegaron a un lugar con agua, donde Katara le ayudaría a dominarlo, algo que Aang rápidamente aprendió de mejor manera que ella, poniéndola celosa. Ya después llegaron a un mercado, donde un hombre llamó la atención de Aang y lo metió en un barco que era de piratas, los cuales Katara le robó un pergamino que hablaba del agua control, por lo que los persiguieron por todo el puerto, que al dejarlos atrás, Zuko llegó al mismo tiempo, dándose cuenta que Aang estaba cerca, tratando de aprender a controlar el agua, enfureciendo a Katara, que hasta lo hizo llorar. En fin, al anochecer, Zuko encontró a la mujer, enseñándole su collar, que al amanecer los capturaron, entregándole el pergamino a cambio del avatar, que al saber que lo era, ya no había trato, que mientras luchaban, los niños se liberaron y huyeron en el barco, que cuando los malos los alcanzaron, Aang logró dominar el agua, y con ayuda de Appa, escaparon, enfureciendo a Zuko, y así, Katara se disculpó por el lío que causó. Cuando llegaron a un bosque, preocupados de que habían trampa de los del fuego, y justo caminaron directo a un campo de ellos, pero un joven y sus amigos las ayudaron, ahuyentando a los soldados. El nombre del líder era Jet y los llevó a su guarida, donde a Katara le comenzó a gustar, contándoles que le robaban a los del fuego por separarlos de su familia. En fin,
cenaron un festín, invitándolos a una misión, donde Sokka vio que se aprovechaban de la gente y ya no quería estar con ellos. Eran unos matones y les robaban a los pobres. Pero Jet dijo otra historia y negó todo, dejando ver a Sokka como un mentiroso, que en medio de la noche lo siguió. Querían volar un pueblo tierra, sin importar a los habitantes, para deshacerse de la Nación del Fuego, que al ver que los espiaban, lo capturaron, para que Aang y Katara no lo supieran y los ayudaran con su plan. Para su mala suerte, ellos descubrieron todo y lucharon contra Jet, congelándolo por traidor, cuando de repente liberaron el río, inundando el pueblo. Por suerte, Sokka llegó, evacuó a la gente y lo salvó, dejando atrás el bosque. En fin, llegaron al Cañón de la Muerte, el más grande del mundo, donde se encontraron a dos tribus rivales que peleaban por pasar primero, por lo que Aang trató de ayudarlos, y así viajaron con ellos. Cruzaron el lugar cuando un monstruo los atacó, lastimando al guía, dejándolos varados ahí, donde Aang los separó, Katara con los de élite, mientras Sokka con los desalineados. Cada uno contaba su historia de por qué se odiaban. En fin, estaban a punto de llegar al otro lado, donde seguían peleando, a punto de luchar a muerte. Entonces Aang los detuvo y un montón de monstruos los atacó, pero gracias al avatar lograron dominarlos y montarlos, saliendo al fin del temible cañón. Lo hicieron juntos, pero seguían peleando, por lo que Aang les dijo que él estuvo cuando su rivalidad comenzó, que hace años fue por un tonto juego de dos niños. Con esto se dieron cuenta que estaban mal e hicieron las paces, agradeciéndole al avatar por ayudar. Ya después, Aang estaba soñando con cosas bizarras, preocupándose al despertar. Luego continuaron su camino, donde el príncipe Zuko estaba cerca, al igual que una horrible tormenta, donde el príncipe se puso de cretino con su tripulación, cuando un anciano le dijo a Aang que le dio la espalda al mundo por 100 años, haciéndolo sentir mal. Entonces Katara lo fue a consolar, y él le contó que el día que se enteró que sería el avatar, que tenía varias vidas conectadas, el tío Iroh le contó a la tripulación que Zuko tuvo una vida complicada, pero que tenía un buen corazón, que por una falta de respeto se enfrentó a su padre, el Señor del Fuego, le dio una lección y enfrente de todo el reino él lo desterró, enviándolo en busca del avatar, que si lo encontraba podría regresar y recuperar su honor. Volviendo con Aang, seguía contándole a Katara que después de saber que era el avatar, sus amigos ya no lo trataban por igual, pero su guardián sí, y lo cuidaba mucho, algo que a los otros monjes no les parecían, así que lo separaron y lo iban a mandar a otro templo. Entonces Aang escapó y en plena tormenta por eso se congeló, que al despertar la conoció a ella, sintiendo que fue egoísta y que realmente le dio la espalda al mundo, a lo que Katara le dijo que aún así el mundo lo necesita, cuando de repente la tormenta enloqueció y Sokka no regresaba del mar, donde Zuko salvó a su tripulación, viendo al avatar en busca de Sokka. Por desgracia, una enorme ola se los llevó, pero el poder del niño los salvó y salieron de ahí. Y así Aang se sintió útil y quería salvar al mundo. Por otro lado, el comandante Zhao lo volvieron un almirante cuando Sokka se enfermó, al igual que Katara, por lo que Aang fue en busca de una cura, y el almirante Zhao levantó un comunicado que buscaba información del avatar, el cual fue con una curandera, mientras que Zuko perdía la esperanza de encontrarlo, al cual los arqueros de Zhao atacaron y atraparon, dejándolo sin salida, cuando del bosque apareció un enmascarado que entró al fuerte, donde Zhao les decía a todos que al fin tenía el avatar, mientras que el enmascarado se infiltró, pasó a los guardias y liberó a Aang, enfureciendo a Zhao, que los tenía acorralados, por lo que Aang, con su aire control y la habilidad del enmascarado, esquivaron a todo soldado, llegando hasta los muros, pero nada funcionaba, por lo que el enmascarado hizo como si matara a Aang para que lo dejaran escapar, pero Zhao no lo permitió y con una flecha lo derribó, sin esperarse que Aang lo salvara, que al despertar estaban en un pantano, donde el niño huyó de él, regresando con su tío, mientras que Aang curó a sus amigos. Ya después continuaron su camino, donde Aang le hizo un collar a Katara, enamorándose aún más de ella, cuando de repente vieron a un hombre enfrentarse a un oso, al cual Appa ahuyentó.
contándoles acerca de una divina que estaba en su pueblo. Dicho esto, fueron a verla. Su nombre era Tia Gu, a quien Katara entró a ver, ya que le interesaba saber su futuro, diciéndole al avatar que en el futuro estaría involucrado en una gran batalla y que confiara en su corazón. Luego predijo buenas noticias al pueblo, que emocionó a todos, excepto a Sokka, ya que no creía en esa mujer, que le decía a Katara todo acerca de su futuro. Quería saberlo todo, mientras Aang le pedía a Sokka consejos de amor, tratando de conquistar a Katara, por lo que fue a buscar su flor favorita, cuando se dieron cuenta que el volcán estaba a punto de eruptar, diciéndoles a todos que estaban en peligro, que la tía Gu se equivocó, pero como nadie les hizo caso, hicieron un símbolo en el cielo para que la gente lo notara, que significaba peligro. Al ver esto, ahora sí les creyeron, por lo que hicieron un camino para que la lava no pasara, evacuando el lugar, pero era demasiada, por lo que Aang, con el aire control, secó todo y salvó al pueblo, dándole una lección a la gente para que no le hiciera caso a las predicciones. Se despidieron de ellos, que en su camino encontraron una espada, que era de la tribu Agua, al igual que un bote, dándose cuenta que era la de su padre. Por otro lado, el príncipe Zuko se encontró con una mujer y una bestia, era una cazarrecompensas, mientras Sokka recordaba la última vez que vio a su papá, y de la nada llegó un tal vato que viajaba con él, llevándolos a una abadía, donde les dieron la bienvenida, haciendo sentir a los hermanos en casa, pero Aang se sentía un poquito excluido, cuando Zuko fue en busca de la cazarrecompensas para que encontrara a Katara, que con su collar su monstruo la buscara, a cambio de mucho oro. En cambio Aang se sintió más solo que nunca, pensando que sus amigos lo abandonarían, cuando de repente recibió un mensaje para Bato, que era del padre de sus amigos, escondiéndolo, que mientras Zuko iba tras ellos, llegaron al pueblo de la divina y estaba cada vez más cerca, aprendiendo a navegar, que en equipo controlaban el bote, dándole a Aang la bienvenida a la tribu Agua. Con esto no pudo más y les enseñó el mensaje, enojándose con él por habérselo escondido. Por ello iban a ir en busca de su padre, mientras Aang seguía solo, cuando Zuko estaba cerca y Sokka recapacitó y querían volver por Aang, pero Zuko llegó y los tenían rodeados, pero Aang regresó para salvarlos, luchando contra él y Appa contra el monstruo, donde al final le dio su merecido al bravucón. Cegaron al monstruo y paralizaron a los malos, devolviéndole el collar a Katara. En fin, llegaron a la Nación del Fuego, donde Aang quería aprender a manejarlo. Entonces se disfrazaron y pasaron el rato en el poblado, viendo a un joven maestro que puso a Katara como ejemplo, pensando que la iba a quemar, por lo que Aang subió a salvarla. Entonces todos lo reconocieron, por lo que un hombre los ayudó a escapar, huyendo en Appa. Era un ex soldado de la Nación del Fuego, que servía para un tal Jon Jong, que dejó de servirle al Señor del Fuego, que era ideal para entrenar a Aang, cuando de repente los acorralaron, llevándolos con Jon Jong. Por otro lado, el general Zhao llegó y buscaba al avatar, cuando a Aang le dieron la mala noticia de que Jon Jong no quería entrenarlo, porque era un niño y no estaba listo, ya que no sabía de tierra ni de agua, por lo que el fuego sería más difícil, cuando de la nada se le apareció el avatar Roku, ordenándole enseñarle a Aang, y así le dijo que concentrara el calor, la respiración, que con una buena postura entrenaría el autocontrol. Dicho esto, creó fuego, jugando con ello, donde quemó a Katara, sintiéndose muy mal, pero ella descubrió su habilidad curativa, ya que el agua traía vida, a diferencia del fuego que traía dolor. Y de pilón, Zhao llegó, quemándolo todo, luchando contra Jon Jong, que resultó ser su ex maestro, dándole tiempo a los niños para escapar, pero Aang regresó para ayudarlo, luchando contra Zhao, quemando toda su embarcación, y así escaparon, donde Katara lo curó. En fin, siguieron hacia el Templo del Aire, que estaba en el norte, situado en lo alto de las montañas, donde vieron que un joven estaba volando, luciéndose demasiado, pero no era un maestro de aire, sino el hijo de un inventor, que tenía todo el templo rodeado de tubería, haciendo sentir mal a Aang, ya que destruyeron un lugar sagrado, enfureciendo al niño, pero el hombre le explicó que solo perfeccionaba
mencionaban lo que estaba en aquel lugar, enseñándole a Aang el único lugar intacto que solo un maestro aire podía entrar. Luego le enseñaron a Katara a planear, volando alrededor del templo. Cuando Aang abrió la puerta del lugar, descubriendo que el inventor trabajaba para la Nación del Fuego, explicando que para que no destruyeran el lugar, ofreció trabajar para ellos. Y justo llegó el comandante, por lo que Aang lo ahuyentó, preparándose para la próxima vez que llegara, que con un poco de aire diseñaron un globo, ahuyentando a los soldados. Pero eran demasiados y estaban muy bien armados, rodeándolos. Entonces Appa llegó y con el globo de guerra les cayeron de sorpresa, destruyendo el camino, por lo que los soldados se retiraron, pero se quedaron con el invento del hombre. En fin, continuaron su camino, siendo atacados por maestros agua, algo que el comandante Zhao ya sabía. Estaban en la tribu de agua del norte, llena de maestros y una excelente arquitectura, donde Sokka se enamoró. Por otro lado, el comandante Zhao encontró al tío de Zuko, cuando les dieron la bienvenida a la tribu del agua, festejando el cumpleaños de la princesa Yue, a quien Sokka le coqueteaba, mientras que a Aang le dieron un maestro bastante gruñón, tal como Zuko, a quien Zhao le iba a quitar a su tripulación, dándose cuenta que él fue el enmascarado que le quitó al avatar, pero no dijo nada. En fin, Aang y Katara llegaron con su maestro, que resultó ser un machista, que se negaba a enseñarle a Katara por ser mujer, ya que era una tribu con costumbres absurdas. En cambio, Sokka seguía tras la princesa, invitándola a salir, mientras que Zhao le pagó unos piratas para que atacaran a Zuko. En cambio, Katara se encontró con una maestra que conocía a su abuela, cuando los piratas pusieron explosivos en el barco de Zuko, explotándolo, dándolo por muerto. Por otro lado, Aang le enseñó a Katara a manejar el agua, enfureciendo al anciano, ya que le enseñaba sus técnicas a una mujer, por lo que Katara se rehusó a disculparse y lo retó a una pelea, cuando el tío de Zuko se unió a Zhao para luchar en nombre de su sobrino. Al mismo tiempo, Katara se enfrentó al maestro, demostrando que siendo una mujer podría vencerlo. Sin embargo, él se negó a enseñarle, hasta que vio el collar de su abuela. Resulta que Zuko estaba vivo y tenía un plan con su tío para vengarse de Zhao. Cuando Katara supo que el maestro amaba a su abuela, con esto aceptó darle clases a la joven, volviéndose la mejor de su clase, incluso más que Aang. Luego Sokka paseaba en Appa junto a la princesa, cuando comenzó a caer mucha ceniza, ya que las tropas de Zhao habían llegado, rodeándolos. Pero Zuko y su tío tenían un plan bajo la manga, que dentro de la tribu la gente planeaba su táctica de guerra, donde Sokka se ofreció una peligrosa misión y Aang juró protegerlos, que cuando los atacaron, él voló hacia ellos, destruyendo uno de los barcos, escarchándolo en el agua, pero habían cientos de ellos, atacándolos sin parar, cuando el tío de Zuko le dijo a Zhao que se detuvieran, que continuaran al amanecer. Dicho esto, pararon. Aún así, Aang se sentía devastado, ya que no podía con tanto. En cambio a Zuko, su tío le pedía que tuviera cuidado, que lo veía como un hijo. En fin, por otro lado, Sokka se puso celoso del prometido de la princesa, que era todo un cretino, peleando con él, por lo que lo sacaron de la misión. Por otro lado, Zuko se acercaba a la tribu, donde la princesa le enseñó a Aang el lugar ideal para hablar con los espíritus, un oasis tan puro y cálido, donde el niño se sentó a meditar. Luego a Sokka lo pusieron como guardaespaldas de la princesa, la cual observaba a Aang conectarse con los espíritus. Por desgracia, Zuko llegó. Entonces Katara luchó contra él, protegiendo a su amigo, que al amanecer, Zhao continuó el ataque y Zuko atrapó a Aang, entró al otro lugar. Entonces sus amigos fueron a buscarlo, mientras él estaba en el mundo espiritual, en busca de respuestas. Cuando Zuko se refugió, Roku le dijo que el espíritu del ladrón de rostros lo podría ayudar, que tuviera cuidado. El caso es que la guerra se estaba poniendo fea, ya que Zhao sabía de la existencia del espíritu de la luna en la tierra, y justo Aang llegó con el robarrostros, un ser bastante feo, que trató de espantarlo, pero Aang fue neutro y no le tuvo miedo, preguntándole por el espíritu de la luna, diciéndole que era el yin y el yang, dos peces en el oasis. Al saber esto, salió de ahí, que mientras luchaban contra los del fuego, Zhao llegó, y Aang volvió a su cuerpo cuando sus amigos lo rescataron, llevándose a Zuko. Por desgracia, Zhao encontró a los espíritus, oscureciendo
obedeciendo a la luna, por lo que Aang lo encaró, pidiéndole que parara. Y justo Iroh salió y le dijo lo mismo, que el niño tenía razón, de que iba a destruir la armonía en la tierra, pero a Zhao eso no le importó y lo mató. Entonces Aang usó su poder y dejó salir el espíritu del océano, arrasando con todo soldado de fuego, donde Zuko luchó contra Zhao, mientras la princesa se sacrificó para que la luna reviviera. Se despidió de Sokka y su cuerpo se convirtió en espíritu, y así la luna regresó. Aang volvió a su cuerpo y a Zhao los espíritus se lo llevaron. Con esto, la aldea le dijo adiós a la princesa. Zuko y su tío huyeron, por lo que el Señor del Fuego tenía un nuevo plan. Esta historia continuará.